Seguridad económica. ¿Qué más? ¿Cómo vemos al hombre? Hablando de hombre, hermanos, estoy hablando del ser humano. Hombre en general. ¿Ah? Hombre, mujer. Ya no hay temor de Dios. Muy bien. Confundido. ¿Esa confusión de quién, de quién es el culpable de esa confusión? Ok, sí, Satanás, pero realmente el culpable de esa situación de la confusión es el propio hombre. Ajá. ¿Por qué? Porque está alejado de Dios completamente. Muy bien, vamos a tener este contexto. Este contexto en específico, hermanos, estamos tomando una serie de predicaciones para reafirmar lo que creemos. En este caso, nuestro estado natural. Y el tema de hoy va enfocado un poquito a aquellos ministros que están a favor de los movimientos de hoy en día. Ajá. No necesariamente nada más por ejemplo, el movimiento LGTB, movimiento feminista, humanismo, feminismo, movimiento feminista, y todo lo relacionado a la satisfacción personal, al yo, primero yo, después yo, y el último yo. Yo soy más importante que cualquier otra situación. Hay un libro en la palabra de Dios que nos habla de todo ese contexto, en el cual la iglesia debe estar preparada. Ajá. Y realmente nosotros como iglesia, hermanos, ¿estamos preparados para recibir todo ese tipo de movimientos? ¿Podríamos decir que no? Ajá, pudiéramos decir que no. Pero en muchas ocasiones, hermanos, nos amoldamos como iglesia a lo que está pasando en la sociedad. Y esas situaciones que se están viviendo en la sociedad, las transportamos a la iglesia. Somos imitadores de pronto de la sociedad. Y queremos ser iguales a ellos. Nos queremos vestir igual que ellos. Nos queremos comportar igual que ellos. Queremos traer situaciones que hay en el mundo igual que ellos, aquí a la iglesia. Pero les digo, hay un libro en especial que nos habla de esa situación. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y nuevamente, para poder dar inicio a esta predicación, vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre eterno, nuevamente acudimos ante tu presencia con el deseo, el anhelo de poder seguir escudriñando en tu palabra, poder entender los tiempos, Padre, que tú nos has puesto en nuestras vidas, en el cual estamos luchando la batalla, como dice el apóstol Pablo, y no hemos conseguido aún nada, sino que proseguimos al blanco, al sumo llamamiento que es en Cristo Jesús. Rogamos pues, Padre, que pongas en nuestros corazones ese anhelo, ese deseo de poder crecer como iglesia espiritualmente, poder tener nuestras bases firmes en el Evangelio, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das ese entendimiento, ese discernimiento a través de tu palabra. Padre, rogamos que nos hagas más aptos para poder aprender, para poder escudriñar tu palabra, Señor. Rogamos pues, Señor, que sigas abriendo nuestras mentes, que abras en nuestras mentes, pero al conocimiento de tu palabra, para poder soportar las acechanzas del enemigo. Los días se han puesto difíciles, como lo has dicho en tu palabra, pero esperamos la gloriosa venida de tu Hijo Jesucristo, para que pronto podamos, si es tu voluntad, estar en tu presencia, Señor. Reconocemos que solamente tú, Señor, eres el digno de toda honra, de todo honor y de toda gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. ¿Cuál es el estado natural del hombre hoy en día? Para poder entender esto, debemos recordar que el hombre es un ser depravado, y esto se muestra en todo lo que hace, dice y piensa. La Biblia presenta al hombre no solo como un ser pecador, que está constantemente rebelándose contra la ley de Dios, sino también como alguien que por sí mismo
no puede ni quiere cambiar su condición humana en la que se encuentra. Y esto lo podemos ver, hermanos. Vayamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Vamos a leer desde el 9, hermanos. Romanos 3, capítulo 3, versículos del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Podemos decir, yo soy cristiano. Yo estoy en la iglesia remanente por gracia. Y en toda mi vida es de constante bien. Si decimos eso, hermanos, estamos en una rebeldía contra la ley. Dice la palabra de Dios: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si yo quiero decir que yo soy bueno y que estoy agradando en todo momento al Señor, estaría tomando a la palabra de Dios como mentira. A pesar de que yo tengo, a pesar de que nosotros estamos teniendo una entrega hacia el Señor en santidad y que buscamos todo el día con día la santidad, de pronto tal vez en nuestro pensamiento llega algo que nos está llevando o nos está desviando a hacer lo incorrecto. Hay veces que el pastor, los pastores o los líderes de la iglesia nos llevan a escudriñar la palabra. Y preferimos, por ejemplo, ver ese programa favorito. Cuando nos dice que debemos estar escudriñando la palabra en todo tiempo. Vamos a desobediencia. Ajá. Y esa es nuestra naturaleza como hombres, hermanos. ¿Ok? Hoy en día muchas personas buscan cosas que tenemos que asociar o relacionar con Dios. Por ejemplo, buscan la paz interior, la felicidad, el pertenecer a una sociedad, a un género, etc. Pero nadie busca al Dios de la Biblia, ya que por su propia naturaleza se encuentran espiritualmente muertos. ¿Ok? ¿Y eso en dónde está? Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de carne y de pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vean que nuestra naturaleza nos estaba llevando a otro camino. Éramos hijos de ira, desobedientes por naturaleza. Y a propósito, hermanos, ¿cuál fue el primer pecado en el mundo? ¿Ok? Eso estamos hablando del hombre. Desobediencia. Pero hay un pecado antes todavía. Satanás. No revelación, rebeldía. Bueno, rebelarse, ir en contra de, porque hay una cosa es revelación de la palabra, ¿no? Rebelarse. ¿Contra quién se rebeló? ¿Contra Dios?
Y esa es la naturaleza del hombre. Rebeldía más la desobediencia. ¿Ya? Muy bien. Pero vamos a ir entrando un poquito más al tema. Quisiera que se imaginaran este escenario, hermanos. Un león hambriento frente a dos platos, uno con carne y otro con unas semillas. ¿Qué escogería en ese momento el león? ¿Por qué? ¿Por qué no las semillas? Su instinto es carne. Porque su instinto es comer carne. Ajá. Ahora, este mismo escenario, pero ahora una gallinita. El plato de carne con el plato de semillas. ¿Qué escogería la gallina? ¿Por qué escogería las semillas y no la carne? Su instinto. Su instinto de comer es comer semillas. Esa es su naturaleza. ¿Sí? ¿Nuestra naturaleza cuál es? Que nos ponen, Comer la carne y comer las semillas. que nos ponen un plato de frijol y uno de carne, pues nos vamos. Pero esa es una realidad. El mundo, hermanos, nos pone dos situaciones muy similares a esto. Nos pone algo que nos satisface emocionalmente, nos satisface el apetito, y otra cosa que nos está llevando a lo mejor a vivir una vida, pues, ¿cómo les diré? Que no nos lleva a una satisfacción personal. Normalmente, por naturaleza, vamos a buscar eso que nos está satisfaciendo emocionalmente, económicamente, físicamente, más que lo que nos está llevando a lo mejor a un deterioro corporal. Ese es como un ejemplo. Siempre vamos a buscar la satisfacción, la comodidad. Por eso algunos hermanos ahorita, cuando terminamos el servicio, empezaron a buscar el solecito. Y no es porque quisieran que todo el tiempo estuvieran en el sol, o quisiera que se pararan ahí todo el culto o todo el servicio, ¿verdad que no lo harían? ¿Por qué? Porque se va a acabar la satisfacción o esa necesidad de tener el calor y ya no van a buscar la sombra. Pero hace rato bien que buscaban el calorcito, porque hacía frío. Están satisfaciendo una necesidad personal. Ajá. Muy bien, para que el león pudiera escoger las semillas, tendríamos que cambiar su naturaleza carnívora. Pasa lo mismo con nosotros, hermanos. Al tener que elegir entre Dios y el pecado, siempre se escogerá el pecado porque es su inclinación natural. Lo acabamos de leer, Romanos y Efesios. Y la única forma de cambiar y llegar al arrepentimiento y a la fe es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, por nuestra propia naturaleza, no vamos a cambiar. Yo puedo cambiar. Yo tengo la fuerza de voluntad, es lo que dicen hoy en día. Yo puedo. Tú lo puedes lograr. Tú eres más fuerte que cualquier situación. Se encuentran con la situación bien difícil y ¡pum! Caen. O caemos. Nos encontramos en la tentación y caemos, porque la tentación es más fuerte que nosotros. Porque ¿de dónde viene la tentación? ¿Recuerdan que la tentación no viene de Dios? La tentación viene del enemigo para hacernos caer. ¿Cuántas tentaciones tuvo Jesús en el desierto? 3. ¿Cómo se presentaron ese tipo de tentaciones? Comida, reino, poder. ¿Sí?
¿cómo se le presentó esta tentación a Eva? Por la vista. Comida, perfecto poder. Tú vas a ser como Dios. Tú vas a enseñorearte, le dicen a Jesús, tú vas a ser, te voy a dar todos los reinos. Qué tristeza para Satanás, porque Jesucristo era el rey de todo. El único que nos puede llevar a ese arrepentimiento, a ese cambio, es Jesucristo. Juan 5:39. Juan 5:39. Dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibieres. Cuando viene el pecado a nuestra vida, hermanos, les abrimos la puerta de par en par para que entre y satisfaga ese ego personal. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no quiero o no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibís. No recibimos al Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento no es mi prioridad. Porque en ese momento es mi satisfacción personal la prioridad que tengo en mi vida. Por eso es que el enemigo nos gana. Por eso es que el mundo hoy en día, la naturaleza del hombre, está más enfocado al pecado. Y esto nos lleva a una situación. Vamos a ver dos situaciones. Una, Sodoma y Gomorra. Un claro ejemplo de lo que estamos viviendo hoy en día. La única diferencia que puede existir en este momento es que Sodoma y Gomorra eran dos pequeñas comunidades, pero de continuo pecado. Y hoy la única diferencia que hay entre esos dos es que es todo el mundo. Ya teniendo esto por entendido, vamos a la cita central del mensaje de hoy. Estamos iniciando, hermanos, y yo creo que ya llevamos tiempo. Judas 1:25, del 1 al 25. Judas del 1 al 25. Recordar que Judas no tiene capítulos. ¿Ok? Muy bien. Dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron
y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendió con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla con cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y a otros tener misericordias con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Muy bien. Judas está escribiendo esta carta a los judíos para motivar a la acción a los cristianos en todas partes, para que reconocieran los peligros de las falsas enseñanzas. Escribe en contra de aquellos maestros que no le temían a Dios. ¿Qué está pasando hoy en día, hermano? Hace unos días, ya haciendo un repaso de esto, escuchaba, leía sobre un grupo, una convención de iglesias cristianas evangélicas en Uruguay, en Paraguay y en Brasil. Tres pueblos que se unían bajo una misma denominación: iglesias cristianas evangélicas. Se lo pueden buscar, hermanos. Pero que uno de sus pastores principales declarado homosexual.
y que esa misma enseñanza estaba dentro o está dentro de esta convención. Y lo peor de todo, hermanos, es que salió del mundo. Salió del mundo. Él era un católico, venía de una familia, o es un católico, más bien era de una familia católica muy arraigada, que lo mandaron al Vaticano a prepararse para el servicio como sacerdote. Algo que a lo mejor bueno hicieron en el Vaticano es que lo repudiaron. ¿Por qué? Por su inclinación homosexual. ¿Y qué pasó con este pseudopastor? Que va y se refugia si no me equivoco, en Argentina, y ahí inicia su travesía en el pueblo cristiano. Y empieza a formar esta convención, en donde abiertamente él expresa su inclinación sexual. ¿Qué nos está exhortando Judas? Nos está diciendo que tengamos mucho cuidado, que nosotros retengamos la fe a través de la palabra de Dios que hemos escuchado de nuestros antepasados. Que se han mantenido firmes en la palabra de Dios para que no caigamos en falsas sutilezas. Y esta es una advertencia en contra de llevar una vida nominal, una vida normal de costumbres, y está hablando en contra de las maldades dentro de la iglesia, en contra del error, del libertinaje, la mundanalidad, la decadencia espiritual y la apostasía eclesiástica. Esta es la exhortación que nos está haciendo Judas, el apóstol Judas. ¿Les parece familiar, hermanos, esta situación que se está viviendo? No es posible, hermanos, que de pronto llegue cualquier pastor, cualquier predicador a una iglesia y todos le abran la puerta. ¿A qué se debe? ¿A qué no vamos a las Escrituras? No escudriñamos la palabra de Dios. No somos como el pueblo de Berea, los bereitas. A ver, voy a ver si el hermano Armando me está hablando la verdad. Si eso que me está diciendo es verdad, me voy a las Escrituras. Por cierto, ¿trajeron sus libretas, hermanos? Todos. Según el acuerdo dentro de la iglesia, era que todos íbamos a traer nuestras libretas para estar haciendo nuestras anotaciones, y en algún momento de duda me voy a mi libreta y veo en qué pasaje me dijo el hermano Armando y sé que está mal porque yo ya lo estudié en las Escrituras. ¿Dónde? Parecemos a los nicolaitas. Todo lo contrario. Nos lleva a cualquier viento de doctrina, a cualquier lado, como el tamo, dice la palabra de Dios, como las olas del mar que se los lleva para un lado y para el otro el viento. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra de Dios. Y llega cualquiera y nos dice que cualquier locura dentro frente del púlpito, y la aceptamos. La aceptamos porque no escudriñamos la palabra de Dios. Esto en realidad debe ser un tema que la iglesia actual debe tomar con mucha seriedad y esmero. Y no es que no lo hagan, o que las otras doctrinas, hablo de las doctrinas de la gracia, no sean importantes, sino que nos estamos convirtiendo rápidamente en parte del mundo y cayendo en las redes del Dios de este siglo. Tan fácil, hermanos,
que hoy, si de pronto llego y es que dijo el hermano Armando que pongamos luces y que de pronto acá pongamos una música muy, muy guapachosa, muy alegre, y que de pronto pongamos humo, porque eso nos va a llevar a la presencia del Señor y estar en comunión con Dios, lo van a aceptar. ¿En dónde dice eso la palabra de Dios? Nos estamos convirtiendo, estamos trayendo la moda del mundo a las iglesias. Y eso no es culpa de Satanás. El Satanás lo está poniendo ahí. Pero nosotros estamos aceptando todo eso. Ya que me puedo presentar yo enfrente, en este lugar santo, en pants, vestido como payaso, haciendo ridiculeces aquí enfrente, y la iglesia aplaude. Judas nos está haciendo una exhortación. Nos estamos convirtiendo rápidamente en parte del mundo y cayendo en las redes del Dios de este siglo. Y saben, hermanos, que lo peor es que hasta nos gloriamos de verlo y nos alegra y decimos que es parte del progreso, parte del cambio de cultura. Somos más inteligentes, es más, hasta nos atrevemos a decir que nos estamos librando del fanatismo y la intolerancia de los primeros cristianos. Ya no somos, es que ustedes son bien religiosos, por eso es que vamos a poner esto, y esto, es más, va a atraer a más gente. ¿Y qué hay de la palabra de Dios? Eso es lo que nos presentan hoy en día pseudopastores, pseudopredicadores. Pero la culpa no es de ellos. Ellos hablan de eso porque no tienen el temor de Dios. Lo decían en un principio, en la pregunta inicial. ¿Por qué no hay temor de Dios? Porque no han conocido al Dios justo, al Dios de justicia. A lo mejor les han enseñado que hay un Dios de amor y que todo lo va a perdonar y que no hay problema, que tú puedes hacer lo que quieras en frente del púlpito, perdón, hermanos, con su iglesia, y no va a pasar nada. Pero no, el Señor no es así. El Señor es celoso de su esposa, de su iglesia. Pero los pastores, los pseudopastores, no son los culpables. Los culpables es la iglesia. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra de Dios. Y aún sabiendo que tal vez el pastor está en un error, solapan esa situación. Hoy en día, iglesias pseudocristianas dicen que todo es igual, que podemos combinar los placeres y modas del mundo con el gozo de Dios. Que el orar y a la vez bailar y emborracharnos es lo mismo, no pasa nada. Deleitarse y llorar por el pecado, tener amistad con Dios y con los enemigos de Dios. Vivir un evangelio light, beber la copa del Señor y la de los demonios. Gloria a Dios, porque Jesucristo nos dio esa libertad. ¿Te acuerdas, Leslie? Gloria a Dios, y por esa libertad puedo hacer lo que yo quiera, puedo bailar, puedo emborracharme, puedo tomar, puedo gritar, es más, hasta desnudarme enfrente de la gente. ¿Por qué? Porque el Señor me dio libertad. No abuséis de las cosas del Señor. Nada es igual. Sed santos porque yo soy santo. Lo leíamos, lo estudiábamos el viernes pasado.
Y así podemos, hermanos, tener una lista grandísima, lo que hoy en día se está permitiendo en las iglesias cristianas y les parece tan normal. No pasa nada, hermanos. Tenemos un Dios de amor que nos va a perdonar. ¿Ok? Sí, el Señor nos va a perdonar, esa es una realidad. ¿Pero lo vuelves a hacer? Como cristiano, deberías dejar el pecado atrás y seguir buscando esa santidad. El Señor ya te ha perdonado ese pecado. Ahora, olvídate de ese y sigue adelante. Prosigue a la meta, como dice Pablo. Hoy los cristianos les parece tan normal y hay un gran abismo de separación de nuestro primer amor y pareciera que estamos viviendo lo que escribe el apóstol el apóstol Juan a las 7 iglesias. ¿Quién tomó ese estudio con el pastor Gerardo? Las 7 cartas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Libertinaje. ¿Qué más? Falsas doctrinas. ¿Qué más? De la mujer que quiere tomar el lugar que no le corresponde. Poca comunión. Falta de amor. Pobreza espiritual. Vean. Estamos viviendo la misma situación, hermanos, y aún así seguimos sin entender qué es lo que está pasando en la iglesia de hoy. Vean el mensaje de la mañana y el mensaje de ahorita. La apostasía. ¿Hacia dónde nos está llevando el mensaje de la mañana? La resurrección, los obstáculos que ponemos nosotros en el día a día, lo que está pasando hoy. Con esos falsos maestros, falsos pastores, falsos predicadores. Hemos dejado a un lado la instrucción de Pablo a los tesalonicenses. Y es más, hermanos, cuando yo veía el orden y el nombre de los temas que íbamos a exponer, cuando vi este tema de los ministros, yo quería exponer lo que es la carta a Timoteo, de cómo el pastor se debe conducir dentro de la iglesia. Pero eso ya lo estudiamos una vez. Yo quería profundizar un poquito más en el pecado que está cayendo en la iglesia por tener un falso pastor. ¿Hacia dónde nos estamos encaminando hoy en día? Vayan a carta a los tesalonicenses 3, del 1 al 7. Primera Tesalonicenses. Tres. Dice la palabra de Dios, por lo cual, es 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 7. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sé qué os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de nuestra fe. ¿Qué es vuestra fe? ¿En dónde está depositada nuestra fe? Nuestra esperanza en Cristo. Por lo tanto, hermanos,
Debemos afirmarnos en eso, no debemos desviarnos de nuestra fe, de nuestra esperanza que es en Cristo Jesús. Vamos a pasar grandes tribulaciones, grandes aflicciones en nuestra vida. ¿Quién les enseñó que no íbamos a pasar tribulaciones? Que vivir en Cristo era vivir tranquilos, que el Señor iba a proveer en todo momento, que no íbamos a tener problemas, que nuestras enfermedades iban a desaparecer. ¿Quién nos ha enseñado eso? Y si nos han enseñado, decía nuestro pastor Gerardo, muéstramelo en la palabra. Bueno, ya, no el pastor Gerardo, vayamos a Hechos, con los de Berea. Y Pablo les hace un reclamo a los de Tesalónica, a los tesalonicenses. Sean como los de Berea, humildes, pero sobre todo, escudriñan la palabra, para que no cualquier viento de doctrina los haga a un lado. Por lo cual, hermanos, debemos considerar lo siguiente: el bienestar de la iglesia depende del cumplimiento correcto del oficio del pastor. ¿Ok? Pero ¿cómo sé que está cumpliendo correctamente el pastor, el líder, el anciano, su oficio? ¿Cómo lo sé? Si no he escudriñado la palabra. ¿Cuáles son, a ver hermanos, cuáles son las obligaciones en este caso aquí para la iglesia de los ancianos? De Abner y un servidor. Escudriñar la palabra, darla a conocer, ¿qué más? Predicarla, ¿qué más? Vean, vean hermanos, ¿en qué punto estamos? Estamos todos, porque es en general. Es la falta del conocimiento, falta de escudriñar la palabra. ¿Cómo sé que el pastor, el pastor que llega a venir a remanente por gracia, está bien en la palabra? ¿Por lo que dice? Por lo que dice, por lo que hace, por lo que está en las escrituras, por su testimonio, por su forma de vivir la vida cristiana. Y podemos sacar toda la lista de los requisitos que debe tener el pastor, que debe tener el anciano, que debe tener el diácono o la diaconisa, que deben de tener las mujeres, los jóvenes. Pero no lo conocemos. Por eso es que llega cualquiera y nos engaña fácilmente. Y a veces hasta podemos decir: yo puedo exponer la palabra mejor que él. ¿Ok? Muy bien. Está, hermano. ¿Pero qué vas a exponer? Ese egoísmo, ese orgullo, que tú eres mejor que cualquier otro. Pues entonces no estás viviendo la palabra. El bienestar de la iglesia depende del cumplimiento correcto del oficio del pastor. Ese ministerio santo, humilde, laborioso, aquel que primeramente Cristo instituyó en la iglesia y que requiere que mantenga pura e incorrupta la doctrina del Evangelio. ¿A quién me voy a acercar yo? Si sé que el pastor, el anciano o el líder de la iglesia está apostatando de la palabra. ¿A quién? ¿Ok? Vayamos a Malaquías 2,
7. La iglesia tendría que hacer esto, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. A esas personas es a las cuales la iglesia se tendría que estar acercando, porque están guardando la ley. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Los falsos maestros, corrompiendo la ley, corrompiendo la palabra de Dios, haciendo la palabra de Dios a su gusto. Lo que nos dice aquí en Malaquías fue el principal fin por el cual Cristo instituyó este oficio: preservar la verdad, declararla, defenderla, para que como miembros de la iglesia no nos apartemos de ella, ni por debilidad o ignorancia, ni por engaños. Es necesario que los pastores y maestros instruyan al pueblo con diligencia en el conocimiento y consejo de Dios, y que la iglesia, a través de la exhortación, se presente como un buen obrero, siendo como los de Berea, escudriñando la palabra, humildes. No entiendo hoy en día por qué esos pastores, pseudopastores, se han alejado de la palabra. Bueno, sí lo entiendo, porque nunca han pertenecido al pueblo de Dios. Y es la tribulación, son las aflicciones que hoy en día se presentan y que están escritas en su palabra. Así como lo escribió el apóstol Juan en las cartas a las 7 iglesias, está sucediendo hoy en día. Hermanos, tengamos cuidado. Como lo leía Isaín, bueno, fue Hasem, Génesis 1, debemos entender que Dios creó hombre y mujer. Y por eso también el ejemplo del león y la gallina. Varón y hembra los creó. No entiendo por qué quieren cambiar el diseño original de Dios. No, el mundo el día de hoy se está rebelando contra Dios, contra el diseño de Dios, esperando que en la iglesia no haya quien se haya desviado de esos caminos. Pero no va a depender solamente del pastor, de los ancianos, de los líderes. Va a depender de la iglesia, de cada uno de los miembros. Si Dios me permite y que llegue Él en su segunda venida a través de Jesucristo, segunda venida, que vea esta iglesia sana, creciendo en la sana doctrina, no desviándose, que nos lleve como el diseño original que el Señor había creado. Ha creado hombre y mujer, y que la base de la sociedad siga siendo el matrimonio de hombre y mujer. Y como dice Pablo, y lo dijo también Jesucristo, yo no los acuso, que el Señor haga conforme a sus deseos a aquellos pastores que se han desviado
del camino de Dios. Hermanos, atentos, escudriñemos la palabra, estemos en oración, para que cualquier viento de doctrina no nos agarre de sorpresa. Y que nuestros hijos estén en ese crecimiento sano dentro del diseño original de Dios. Nosotros como familia, ya en esos días en las escuelas están pasando ya hasta los libros de igualdad de género. Hemos leído parte de esos materiales antes de que lleguen a nuestros hijos y estamos empezando a ver opciones, hermanos. Estamos empezando a ver opciones para una iglesia, una escuela cristiana para nuestros hijos. Yo, en lo personal, públicamente digo, yo estoy en contra de la igualdad de género. Yo estoy a favor del diseño original, hombre y mujer, del matrimonio, hombre y mujer. Es lo que Dios diseñó, es lo que Dios estableció para su iglesia, y estoy en contra de esos pastores que están a favor de ese movimiento. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. No nos rebelemos contra el Señor. El Señor en su ira va a juzgar. En su amor va a aceptar, a apapachar a los que le temen, a los que le obedecen. Que Dios les bendiga, hermanos.